tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Les recuerdo que la Orquesta Filarmónica de Nueva York fue fundada en 1842. Es una de las más prestigiadas del mundo. Bueno, en toda su trayectoria, nada más ha tenido a 2 compositores mexicanos invitados a que hicieran una obra para una circunstancia particular. Uno de ellos fue el maestro Carlos Chávez, esto creo que alrededor de 1962. Y la otra es una mujer. Es mexicana, está considerada como una de las más brillantes compositoras de América Latina. Se llama Gabriela Ortiz y va a ser un concierto que a mí me parece sensacional. No sé el título, pero sé el tema. Tiene que ver con un personaje pues luminoso y triste al mismo tiempo. Me refiero a Clara Schumann, la esposa de Robert Schumann. Fue una gran compositora y renunció a ese aspecto de su creatividad para solamente ser una extraordinaria pianista. Tengo la impresión, Gabriela, de que de alguna manera tu concierto es una especie de compensación a esa situación, una especie de camino para demostrar que una mujer, no por serlo, tiene que renunciar a su creatividad, por el contrario, tiene que desarrollarla. No sé qué pienses tú. Sí, sí lo es, Cristina. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Encantada. Y sí, la obra se va a llamar Clara, es un encargo efectivamente de la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Y cuando me contactaron para realizar este encargo, una de las premisas fue que si yo podía trabajar el tema de Clara Schumann y Robert Schumann, su relación. Y bueno, inmediatamente acepté, porque además la obra se va a tocar en el contexto de las sinfonías de Robert Schumann. Y bueno, empecé a documentarme, empecé a leer sobre todo sobre Clara Wieck Schumann. Y es un personaje fantástico en muchos sentidos. Ella fue una gran pianista, pero de verdad una de las pianistas más virtuosas del romanticismo. Gabriela, perdón que te interrumpa, pudo haber sido una muy brillante compositora. Lo fue, pero como que ese aspecto de su personalidad quedó oculto. Y no culpo a nadie, simplemente te recuerdo que somos hijos de nuestro tiempo. Sí, fue difícil. Ella empezó, tocando el piano y también empezó a componer y fue muy precoz. Incluso su primer concierto para piano. 9 años. Incluso antes que Mozart, y de hecho cuando ella tenía 15 años, lo escribió antes, pero cuando ella tenía 15 años lo estrenó Mendelssohn. O sea, ella fue muy precoz como compositora, pero evidentemente a la hora de relacionarse ya con Robert Schumann, tener 8 hijos con Robert, en esa época, pues era muy difícil hacer una carrera de pianista, más aparte hacer la carrera de compositora, y yo creo que ella dejó ese lugar, se lo dejó a Robert, ¿no? Fue una decisión de ella de dejarle a Robert que fuera él el compositor. Pero espérame, ella tenía ya una relación un poco complicada con su padre. Era un hombre que era su maestro de piano, la presionaba mucho, la ordenaba mucho en su vida, y de alguna manera Schumann, Robert, es 9 años mayor que ella. Debe haber pesado un poco en él la figura paterna. No, pesó mucho, y luego además el padre les prohibió que se casaran. Ella tuvo que cumplir 18 años para después poderse casar. En fin, es una relación compleja. Pero yo lo que quise abordar en la obra en particular, me pareció que había que traer a Clara a mi mundo. Más que yo ir al mundo de Clara o ir al mundo de Robert Schumann, había que traerlos a ellos. Un poco recordando este libro que seguramente tú lo has leído millones de veces, que es Concierto Barroco de Carpentier, en donde viene Händel y Vivaldi y están en Latinoamérica, y es una cosa exuberante, ¿no? Pues yo la verdad dije, yo también me los voy a traer a Latinoamérica. Yo me quiero traer este par a Latinoamérica, yo me quiero traer a Clara, y que Clara habite mi mundo. Ese fue una de las primeras cosas que pensé. Lo segundo también es que sí, efectivamente hay una cita, que después he leído porque es una cita controversial. Hay gente que dijo, no lo dijo, pero bueno, está en muchas biografías de Clara y está en uno de sus diarios, que ella dijo, no tengo derecho a ser compositora. ¿Por qué? O sea, creo que tengo cierto talento, pero ¿por qué en esta época tendría yo derecho a ser compositora? ¿Usó la palabra derecho? ¿Sí? No tengo derecho. No tengo derecho. ¿Por qué tendría que tenerlo?
Entonces, a mí me impactó muchísimo esa frase que dije, no, no puede ser. Entonces, también estoy pensando que esta obra es una respuesta a esa frase. Es decir, sí, gracias a Clara y a muchas otras mujeres, yo ahora estoy conversando contigo y estoy platicando de una obra que se va a estrenar, ¿no? Y que no puedo ignorar que gracias a la lucha de todas estas mujeres que han estado detrás, ¿no? Por una equidad de género y por una igualdad de circunstancias en una serie de cosas, yo puedo ahora dedicarme a la música y a la música de concierto. Entonces, para mí es también una respuesta muy contundente a esa cita que ella dice, ¿no? Un periodista, un compañero periodista te preguntó cuál era tu objetivo y dijiste, quiero hacer un retrato de Clara. Le pregunté desde su infancia hasta su relación amistosa con Brahms, que duró hasta su muerte. Mira, más que un retrato, o sea, la música es complicado porque la música es un lenguaje abstracto, ¿no? Sí. Entonces, y yo no lo abordaría como un poema sinfónico, lo cual un poema sinfónico es como mucho más descriptivo, pero sí, yo creo que es un poquito más expresionista, es decir, sí hay partes, ¿no? En la obra que hablan de este conflicto entre Clara y Robert. Hay una parte que habla de Robert. También la vida de Robert es durísima. Terrible, terrible. Él acabó con En una el enfermedad. hospital, imagínate, el hospital, el intento de suicidio, todo eso, ¿no? Sí, entonces hay una parte muy dramática, yo creo que es una obra bastante introspectiva, es una obra que se divide, digamos, en tres partes, y la parte central es la que es muy directa, que es para mí la parte en la cual yo me traigo a Clara y a Robert a mi mundo, pero la primera y la última parte son partes mucho más introspectivas, ¿no? En términos musicales, porque yo estaba buscando precisamente eso, esta parte del inconsciente, esta parte del conflicto, ¿no? Esta parte tan dura de Robert, ¿no? Pero hay una generosidad en Clara realmente extraordinaria. Él muere y él se dedica a dar conciertos por todos los países a donde puede ir para difundir la música de él. Sí, sí, eso es Me extraordinario. parece un acto, me recuerda, no sé, tantas cosas. No, y además importantísimo, importantísimo, porque la difusión es lo que al final queda, ¿no? Ese es el legado que nos deja Robert Schumann y que en gran parte la contribución de Clara es fundamental en este sentido. Y también nos deja un pianismo, el pianismo del siglo XIX, tal y como lo conocemos, es también en muchos sentidos gracias a Clara. Porque te lo decía yo hace rato, Cristina, Clara fue una pianista verdaderamente fuera de serie. Todo el pianismo, todo este desarrollo tan virtuoso que yo creo que llega a su máxima expresión a finales del siglo XIX, se da gracias también a Clara. El hecho de que los pianistas, por ejemplo, se memoricen un concierto. Fue la primera que memorizó música, tengo entendido. Y además la ponen a la altura de Liszt, ¿te imaginas? Absolutamente, bueno, Brahms no podía tocar lo que tocaba Clara, ¿no? No, hay varias anécdotas ahí donde decía Brahms, es que es impresionante, o sea, porque de veras el virtuosismo de Clara, y además fue una vida muy longeva, eso también es algo muy admirable, que a pesar de la época, a lo mejor no se pudo desarrollar tanto como compositora, pero sí lo fue como pianista, que tampoco debe haber sido fácil en el siglo XIX. Murió, tengo entendido, a los 77 años, que para esa época era muchísimo. Sí, sí, sí. Sí. Hay documentos de ella, hay cartas, hay diarios, no lo sé, eso sí no lo sé. Sí, hay un diario que escribió ella y bueno, hay muchísimas cartas entre ella y Robert y después con Brahms. Sí, no, hay muchísimo material y se sigue investigando muchísimo sobre Clara. Creo que Dudamel te dijo que si querías, no sé si fue él directamente, pero así parecía ser en la entrevista, que podías usar fragmentos de la música de Clara si lo considerabas necesario. Sí, eso fue así, efectivamente, y sí fue un proyecto de Gustavo Dudamel. Él ahora está invitado a dirigir creo que van a ser 3 conciertos y va a dirigir todas las obras de Robert Schumann. Entonces, por eso quería que hacer un encargo alrededor, ¿no? Bueno, de tocar todas las sinfonías de Robert Schumann. Y sí, en un principio me planteó la idea de utilizar a lo mejor una cita de alguna obra de Clara,
Pero yo decidí no irme por ese camino, decidí más bien explorar y más bien que todo el material fuera de mi propia autoría. Definías esta obra como sumamente íntima. ¿Por qué? ¿Es un diálogo entre dos mujeres? Yo creo que sí, y también, y yo diría que dos mujeres y también un poco Robert, también, porque Robert está presente en la Por obra. todo el tiempo. ¿No? Robert está presente, entonces yo diría que es mi diálogo con ellos dos, ¿no? De alguna manera me relaciono con Robert, de una manera me relaciono con Clara, y sí la siento muy íntima dentro, digamos, de mi catálogo, porque se suele asociar mucho mi música con el ritmo, con los colores, quizá de Latinoamérica, me cuesta, ¿no? Me costaría un poco de trabajo definirlo así, pero sí, por ejemplo, con el ritmo, ¿no? El ritmo es una característica muy importante de mi música. Es algo muy bonito que dice Dudamel de ti, que te admira por la variedad de ritmos que hay en tu paleta musical. Y eso es un elogio viniendo de él muy valioso. Sí, la verdad, sí, le agradezco mucho a Gustavo pues todo este apoyo. La verdad es que para nosotros los compositores es muy importante la relación del intérprete, porque son los intérpretes los que le van a dar vida a nuestra música. La música no existe en una partitura, existe teóricamente. La música existe cuando suena, y para que suene tiene que estar el intérprete. ¿Consideras que el director es también un intérprete o es el gran intérprete? Absolutamente, porque el papel del director, en este caso, Cristina, es el diálogo que él establece con la orquesta. Es decir, cuando tú tienes una orquesta y tienes 80 músicos en un escenario y tienes una partitura, es muy difícil que los músicos tomen decisiones. Necesitas a alguien que sea el puente entre el compositor, la partitura y estos 80 músicos. Y para eso es el director. Cuando es música de cámara, no necesariamente, porque son muy poquitos músicos que se conocen entre ellos, entonces, y se siguen entre ellos y se trabaja de otra manera. Pero 80 músicos ponerse de acuerdo es prácticamente imposible. Entonces tú necesitas ahí tener a este líder, que sea el director de orquesta, para que pueda servir de puente entre lo que quiere decir el compositor, más la propia versión del propio director, ¿no? Y la comunicación con la orquesta. Siento que el director también usa un lenguaje cuando está dirigiendo, y es el lenguaje de sus movimientos. Todo su cuerpo está escribiendo otra vez la historia. Acabo de ver un video precisamente con Gustavo Dudamel dirigiendo la Oda a la Alegría, y verlo a él es de verdad sentir la alegría de esa obra maravillosa. Regreso en un momento contigo, ¿te parece bien? Tengo que hacer un corte. Claro que sí, gracias, Carolina. El estreno de esta obra que te ha encomendado la Orquesta Filarmónica de Nueva York será el 22 de marzo del año 2022, un día después de que llegue la primavera. Tendremos dos primaveras, entonces, después de haber tenido meses muy difíciles. Sí, la verdad es que sí estoy muy emocionada. Ya la obra está lista, ya nada más estamos en los últimos detalles de edición, pero ya está, así que bueno, ya lo que restará será ir al estreno. ¿Cómo trabaja un compositor con el director? Y no sé si con la orquesta también. Mira, normalmente, Cristina, los tiempos de ensayo con una orquesta comprenderás que son muy acotados, porque cuesta mucho. Estamos hablando de costos muy altos, ¿no? Porque hay que pagarles a los 80 músicos que están en el escenario. Entonces, uno tiene que ser muy eficiente cuando llega a los ensayos. Es decir, cuando uno trabaja con músicos de cámara, podemos tener más tiempo, el músico de cámara puede quedarse más, puedes ensayar hasta una hora y media, pero en un contexto de una orquesta sinfónica donde tienen que además ensayar otras obras,
pues obviamente se reduce a 20 minutos, media hora, 40 minutos un ensayo con la orquesta. Por lo tanto, uno tiene que ser muy eficiente y uno tiene que dirigirse sobre todo al director, no a los músicos de la orquesta. A veces los músicos se te acercan y te pueden preguntar alguna cosa, pero realmente con quien uno dirige uno se dirige es con el director. Yo por mi experiencia, porque he trabajado recientemente mucho ya para orquesta, mucho. Se ha dado así y bueno, además a mí me parece maravilloso, me parece una dotación que todavía se le puede explorar un sinnúmero de posibilidades, entonces me parece fantástico, yo me siento muy afortunada de poder haber recibido estos encargos. Entonces normalmente lo que yo hago es tratar de hablar con el director o un poquito antes del ensayo o después del ensayo y dejar que él ensaye. Porque si uno también interrumpe, se puede hacer muy tedioso el ensayo, porque lo vuelvo a decir, el tiempo es oro. Corrige sobre la marcha. Por ejemplo, al estar, no sé si se oye igual una partitura cuando estás en tu estudio y toda la música está aquí, que cuando vas a un salón de concierto y hay 70, 80, 90 más músicos dándole forma a lo que tú pensaste y soñaste. Exactamente, bueno, estoy impresionada de tu sensibilidad porque exactamente es así como lo describes. Para mí el primer ensayo, o sea, a mí me dice, cuando me preguntan, ¿te pones nerviosa en un estreno? No tanto en el estreno, me pongo nerviosa en el primer ensayo. ¿Por qué? Porque es la primera vez que voy a escuchar aquello que me estuve imaginando durante meses. Entonces, el primer ensayo para mí es terrible porque uno tiene que llegar. Y si algo no funciona, a veces se resuelve en el momento, pero es muy difícil. O lo que hago es anotar, yo siempre me llevo mi partitura y si hay algo que realmente tengo que cambiar, lo cambio y al día siguiente me comunico con el director o con el bibliotecario de la orquesta o directamente con los músicos y les hago los cambios. Pero sí es una presión brutal porque sí tienes que llegar, ¿no? Con las cosas lo mejor posible para no perder tiempo y para que las cosas funcionen. En ese primer ensayo yo creo que sientes o vives la experiencia de un niño. Cuando eres niño y quieres ver el mar, te lo imaginas, lo has visto en fotografías, lo has visto en películas, en la tele. Bueno, ahora los niños lo ven de todas maneras, en mis tiempos no. De pronto lo ves y dices, siempre tienes la duda, ¿es esto lo que yo soñé? ¿Es esto lo que yo imaginé? ¿Te pasa con tu música? Sí me pasa y la mayor parte de las veces, a veces es incluso mejor de lo que yo me imaginé y eso es maravilloso. Me ha pasado que dije, ay, es que suena todavía mejor de lo que yo esperaba. A veces no y hay que corregir, ¿no? Por supuesto, Beethoven, todos los compositores han corregido y hacen revisiones, ¿no? A veces yo dejo que la obra se estrene como tal y después hago revisiones, ya con la cabeza fría, con un audio, regreso a mi estudio y regreso a revisar la obra y hago cambios. Bueno, Stravinsky revisó Petrushka un sinnúmero de veces, ¿no? Hay no sé cuántas versiones de Petrushka. Lo hacemos los compositores, ¿no? Hay que revisar las obras y a veces hay que hacerlo con la cabeza fría y no con toda la adrenalina del estrés. A esa frialdad me voy a referir. ¿Cuánto tiempo necesitas entre terminar una obra y que se estrene y empezar la otra? Porque ese lapso debe ser muy difícil. No, bueno, Cristina, hazte cuenta que tú eres la compositora. Ojalá, no sé ni silbar. No, es que las preguntas son realmente preguntas que nos pasa a todos los creadores. Es una problemática. Mira, hay veces que yo no he tenido descanso y tengo que empezar la obra que sigue. O sea, porque tienes fechas de entrega y ni modo, ¿no? Digo, lo ideal para mí, en mi caso personal, porque no hay reglas. O sea, cada compositor y cada creador es un mundo distinto y cada uno trabaja, ¿no? Con estrategias diferentes. En mi caso, lo mejor sería, pues sí, descansar. La verdad, descansar 1 o 2 semanas. Pero lo que me ha pasado también es que con la experiencia y cuando uno, mientras más trabajo y mientras más disciplina tienes, evidentemente ahí las cosas cuentan.
Y yo lo que me pasa mucho, pienso mucho lo que va a seguir. O sea, normalmente ya tengo una serie de encargos, ¿no? Ahorita tengo encargos hasta 2023. Entonces, ya las obras que voy a hacer a futuro, ya las estoy pensando. Ya sé que tengo que hacer una obra para Cincinnati y ya más o menos tengo la idea de lo que quiero hacer. Ahorita estoy haciendo un concierto para violín y ya más o menos tengo una idea de cómo va a ser el segundo y el tercer movimiento. O sea, lo pienso mucho. Gabriela, ¿qué tan difícil, y no sé cómo plantear la pregunta, espero que no te moleste, es escribir cuando te dicen quiero que me hagas algo para violín o para Cincinnati o que me recuerde el movimiento feminista del año pasado? ¿Qué tan difícil es eso? ¿Hasta qué punto te da más libertad o te la quita? No lo sé. Mira, me haces una pregunta obvia, otra vez interesantísima, porque hay veces, ¿no? Me pasó, por ejemplo, cuando escribí Altar de Muertos para el Cuarteto Cronos hace muchos años. Es maravilloso cuarteto, ¿eh? Maravilloso. Y bueno, a mí no se me hubiera ocurrido hacer una cosa sobre el altar o sobre el Día de los Muertos. No fue una idea mía, fue una idea de David Harrington, que es el primer violinista del cuarteto. Y resultó maravillosa la experiencia. Entonces, en ese caso, fue pues muy fructífero, ¿no? Esa relación que yo tuve con David y cómo discutimos mucho, cómo abordamos el tema, la investigación alrededor de la obra. Fue un proceso muy interesante, pero es algo que quizá no se me hubiera ocurrido si no llega la comisión así. Pero es formidable porque en esa obra o en la reflexión que haces acerca de ella, nos das a todos una lección muy importante. Insinúas que después de ver la primera versión le quitaste un poquito de elementos y de color porque era demasiado. Y tú dices, cuando hay demasiado color, la obra se vuelve gris, se vuelve pues como tarjeta postal, ¿no? Sí, Un eso día es de algo. muertos de tarjeta postal es patético, porque Sí, le eso quitas el aprendí. espíritu. Claro, no, y lo que pasa es que necesitas un punto de contraste. Cuando tú pones demasiado, ya no hay ese contraste, ¿no? Y la música tiene que ver con los contrastes también, con la tensión y la distensión. Y si tú de pronto pones todo, obviamente de pronto ya no sabemos ni de dónde venimos ni a dónde vamos. O sea, el discurso se vuelve una cosa gris, ¿no? Por eso esa metáfora, ¿no? De demasiado color, cuando combinas todos los colores y no decantas y no depuras, evidentemente te queda una cosa gris, ¿no? Y a veces los compositores incluso buscan eso, pero es cierto que eso es algo que he aprendido mucho, ¿no? Hay que decantar y hay que trabajar con el mínimo de material y tratar de explotar ese material al máximo, ¿no? Como en la No puedes literatura, usar todo. no puedes usar, perdón. Sí, no puedes usar todo en una obra, no puedes poner todos los recursos al servicio de una sola obra, es demasiado. Tienes todos los recursos, todos los conocimientos, todas las técnicas y una visión de lo que es tu trabajo. Hay en él belleza, originalidad, mucho valor, innovación, que a veces puede asustar a algunas personas porque no es lo que estamos acostumbrados a oír. Es otro tipo de belleza. Nos estás enseñando a oír el mundo y a verlo de otra manera. Es un trabajo fascinante, Gabriela. Sí, bueno, efectivamente sí es un trabajo fascinante, por eso elegí la música. Bueno, siempre he dicho que la música me eligió a mí. Sí. Y la verdad es que lo más importante para mí es transmitir ese mundo, ese mundo sonoro, de la mejor manera posible y que el escucha pueda percibir eso. Es decir, el trabajo de un compositor es primero tener una idea y luego hay que saberla plasmar en la partitura, ¿no? Y ese trayecto es el más complicado, porque es el que nos depuramos todos los días. ¿Cómo le voy a hacer para escribir esto? Pero hay otra complejidad mayor, transmitir el sentimiento que te inspiró ese pensamiento. Eso es Por más difícil. supuesto, claro que hay que transmitir y hay que comunicar. Pero para mí el secreto para poder comunicar y para poder decir es vivir. Sí, Es decías, no hay creador sin vida. claro, y vivir intensamente, de veras vivir. O sea, porque el punto de partida creativo puede ser N mil cosas, es infinito, ¿no?
Pero para lograrlo, para que de veras haya esa emoción que tú dices, hay que vivir la vida con toda intensidad. Las buenas y las malas, o sea, si tú ves, por ejemplo, Mahler es una gente que sufrió muchísimo, ¿no? Pero, y tiene una vida también muy tormentosa. Y se nota en sus conciertos, ¿eh? ¿No? Es evidente. Pero si alguien resume la condición humana, es Mahler. Y si tú oyes el cuarto movimiento de la Sinfonía 1, el Titán de Mahler, tienes todo ahí, Cristina. Tienes ternura, tienes pasión, tienes crudeza, tienes conflicto, tienes este final épico, tienes naturaleza, tienes todo ahí. ¿Por qué? Porque eso que ha vivido Mahler lo sabe plasmar a través esculpe el sonido a través del tiempo y lo hace de una manera maravillosa. Pero yo creo que toda obra artística es en cierta forma una autobiografía. Vamos a pensar en esto mientras hago un corte y regreso enseguida contigo. ¿Te parece bien, Gabriela? Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Un arquitecto me dijo que cuando hace una casa para vivir él, es como si estuviera escribiendo un testamento, se está contando también. Pasa lo mismo con una novela o una partitura, vamos a la música nada más. Está contando tu vida de alguna manera, porque los folcloristas no están en tu obra, pero están. No están fragmentos de Dvorak, pero está Debussy, está Béla Bartók. Absolutamente. Bueno, yo creo que, el hecho de haber tenido esa infancia tan maravillosa, y ahorita que lo citas con los folcloristas, porque sí lo fue, realmente me siento muy afortunada de haber crecido en un ambiente de casa en donde la música era importantísima para mis padres, ¿no? Aunque finalmente no lo ejercieron a nivel profesional. Bueno, sí con los folcloristas, pero finalmente mi mamá se dedicó al psicoanálisis, mi papá era arquitecto. Sí, lo sé. ¿No? Pero la música siempre fue algo muy, muy importante. Y además hablo de la música en términos generales. O sea, era el folclore, como también lo era Beethoven, como también lo era un bolero, como también lo era oír mambo. O sea, era la música, ¿no? En todos estos ámbitos. Y la verdad es que pues sí me marcó. O sea, yo sí creo que hay un sentido de pertenencia y que obviamente esto va a tener implicaciones estéticas en mi trabajo. Claro que sale ahí. Pero hay antes una figura que me tiene fascinada, que es tu abuelo, el médico de Pancho Villa, un gran melómano y un hombre que me parece maravilloso. No conozco su nombre, ¿me lo dices, por favor? Es Alfonso Ortiz, o Alfonso Ortiz Dávila. Yo no lo conocí, pero realmente marcó a mi padre y marcó a mi familia. Realmente es un personaje increíble y yo creo que todo lo que le debo a mi padre también se lo debo a mi abuelo, porque mi abuelo realmente fue un agente primero que se formó como médico. Él estudió en la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Su familia, estamos hablando de finales del siglo XIX, tuvo los recursos para enviarlo a estudiar medicina a Estados Unidos. Y en Estados Unidos mi abuelo ahí hereda dos cosas muy importantes. Una, obviamente la música de concierto. Ahí él vio dirigir a Mahler, fue a Nueva York a ver dirigir a Mahler, lo cual me parece maravilloso, ¿no? Haber visto a Mahler dirigir, y el béisbol. De esas dos pasiones, ¿no? O sea, mi abuelo regresó y bueno, ¿no? Y era amante del béisbol y de Mahler y de la música de concierto. ¿Y a quién le iba? ¿A los Yankees o a los Dodgers? Yo no sé ahí, mi abuelo a los Yankees. Los demás les vamos a los Dodgers. Eso sí, yo le voy a los Dodgers, mi papá le va a los Dodgers. Bueno, mi hermano ni se diga, él vive en Estados Unidos. Entonces, mi hermano además vive en Los Ángeles. Entonces, ahí sí es ¿Cuáles eran los temores de tu madre a que te dedicaras a la música? ¿Que fracasaras económicamente? Bueno, mira, es muy interesante la pregunta porque mi mamá era psicoanalista. Sí. Entonces, mi mamá siempre se cuestionó, ¿no?
claro que muy fallidamente, porque era un poco obvio, pero bueno, ella como buena psicoanalista siempre me dijo, a ver, ¿no? Es muy importante que tú sepas que te vas a dedicar a la música porque tú realmente quieres dedicarte a la música y no esta lealtad invisible que luego existe de por darle gusto a tu papá, te vas a dedicar a la música, porque efectivamente mi papá hubiera sido realmente músico de música de concierto por razones complicadas de la época, a pesar de que a mi abuelo le gustaba mucho la música de concierto, mi abuelo, cuando llega Pancho Villa, mi abuelo estaba en un hospital en Guadalajara, lo recluta y se fue 10 años a la revolución con Pancho Villa y en Chihuahua conoció a mi abuela. Y cuando regresó a la Ciudad de México, pues mi abuelo realmente hizo medicina social, no tenían grandes recursos, a veces ni le pagaban, o sea, no había mucha cultura en casa de mi padre, pero no había la abundancia económica. Entonces, pues no, en esas épocas, pues era muy importante, sobre todo los varones, ¿no? Tanto mi tío como mi papá, pues que se dedicaran a una carrera que los fuera a proveer de algo económicamente estable. Y pensaban, pues la música, pues había muchísimo temor de que mi papá se hubiera dedicado a la música y de qué iba a comer o de qué iba a vivir. Entonces, efectivamente, esas cosas pesaron y mi papá, aunque fueron fundadores de los folcloristas y estuvieron 10 años en el grupo, pues siempre quiso hacer música de concierto, pero ya fue muy tarde. Y después mi mamá falleció muy joven. Entonces mi papá, como que al final decidió que yo era la que iba a hacer música. Pero él se puso a estudiar música al final de su vida, ¿no? Sí, él Sí, estudió muchísimo y sí, era, además transmitía los conciertos de Sinfónica Nacional, trabajó para Radio fantástico, Educación. fantástico. Sí, mi papá además, una gran cultura musical. Y mi papá en eso fue también un gran melómano. Hacer ese trabajo de difundir los conciertos, de hablar de los conciertos, yo los oía, los de la XLA, los de los domingos, era maravilloso y en este momento lo relaciono, no me preguntes por qué, con un comentario que hiciste y en el que creo que estoy completamente de acuerdo, aunque no soy especialista en música. Dices, en México no hay crítica de música, hay crónica de música, que es muy distinto. Te dicen Sí, si estuvo bueno o malo y ya, el sí, concierto y ya. hay muy poco, efectivamente hay muy poco, Cristina. Sí hay algunas excepciones, pero en realidad lo que más hay en México es crónica, ¿no? Una crítica, obviamente, una crítica seria y constructiva, pues tiene que haber mucha documentación, ¿no? Tiene que provenir de alguien que conozca y que de veras Claro. estudie el trabajo de quien va a criticar, ¿no? Porque si no, si tú no conoces la obra de un compositor y vas por primera vez a un concierto y escuchas una obra, muchas veces está fuera de contexto, ¿no? O la obra está mal tocada. Eso es algo también que sucede mucho, que la obra a veces puede estar mal tocada. Y la gente lo que va a decir, claro, mientras no sea una obra de dominio público que todo el mundo conoce, va a decir que la culpa la tiene el compositor, cuando a veces no es el compositor el responsable, sino también a veces los intérpretes no estudiaron lo suficiente y pueden destrozar una obra. Y el crítico tiene que ahí ser muy responsable, porque si es una obra de estreno y no se conoce el contexto del compositor, puede perjudicar muchísimo al compositor, ¿no? Decir esta obra pues no funcionó y a lo mejor es que estuvo mal tocada y le hace mucho daño a un compositor, sobre todo si es un compositor joven y que está apenas abriéndose camino. Ahora, tengo una sensación de que el crítico en general, ya sea respecto de las artes plásticas, de la literatura, de la arquitectura y desde luego de la música, le teme un poco a los nuevos, entre comillas, repertorios. Es muy fácil decir que la novena de Beethoven es una sinfonía maravillosa, pero no es tan fácil decir que una obra compuesta por una joven como tú, talentosísima, hace 10 años o 15 años, sea buenísima. Claro que es buenísima, sí, pero no ha pasado la prueba del tiempo. Y para ellos es más fácil hablar de una obra que ya pasó 4 siglos viva y dice, bueno, estaba muy bien, ¿no? Sí sucede, pero por eso es tan importante. Aquí hablamos de dos papeles fundamentales. Por un lado es el papel del intérprete cuando va a estrenar una obra por primera vez, y esto yo lo platico mucho con los intérpretes o cuando doy clase o cuando lo hablo con mis alumnos de composición. La responsabilidad es como si tocaras Beethoven. Es la misma,
porque se tienen que abrir las oportunidades para los jóvenes compositores, para todos nosotros. Si no se abren estas oportunidades, no vamos a evolucionar. Y esto lo digo muy contundente, las instituciones tienen ahí un papel y una responsabilidad fundamental en esto, porque si no, por ejemplo, el género operístico es muy importante, ¿no? ¿Por qué no hay ópera en México? Bueno, es que tampoco hay encargos para los compositores. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar el género si los compositores no encuentran las vías de salida? El otro día escuchaba yo un cantante de ópera mexicano excelente que vive fuera del país hace años y le preguntábamos, ¿no le gustaría regresar a México? Dice, sí, pero voy a cantar una vez al año. Si me va bien, voy a cantar una vez al año, porque hay una temporada de ópera y ¿qué hago con un concierto al año? ¿De qué vivo? ¿Para qué voy a vivir si no voy a poder cantar? Y eso es terrible. Exactamente. Sí, exactamente. Y bueno, yo iría todavía más terrible si pensamos que no se estrena, no se ha encargado una ópera, una compañía de ópera profesional mexicana. Estoy hablando ya de una ópera de gran formato. Hace 30 años que no se encarga el compositor mexicano en este país una ópera mexicana. Eso sí es muy grave. No puede ser. No, no, a mí me parece tristísimo. Hay un vacío brutal y entonces, pues claro, cuando te dicen, ¿y la ópera en México? Pues, ¿dónde está? Es lo que yo me pregunto. Porque si las mismas instituciones de nuestro país no están encargando a nuestros propios compositores, pues, ¿cuál es el futuro? ¿No? Es muy difícil para el compositor dedicarse un año entero a escribir una ópera sin saber si va a tener una salida. ¿Cuánto tiempo te tardaste en escribir tu primera ópera? La verdad, un año, Únicamente, acerca la de verdad. Camelia la Tijuana. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué escogiste justamente ese corrido? Sí, eso es muy interesante. Ahora, lo oí hoy con los Tigres del Norte y es maravilloso. Te voy a decir que Camelia la Tejana es la compensación de Rosita Alvírez, porque Rosita Alvírez dice que era su día de suerte, porque de 6 balas que le tocaban, nomás una era de muerte. Y Camelia no solamente dispara 17 balas, sino que se va con el dinero y desaparece y nadie sabe nunca jamás dónde está. Y nunca más se supo nada, exactamente. Mira, es un proyecto verdaderamente surrealista. O sea, cuando hablo de únicamente la verdad, te puedo decir que es una de las cosas más interesantes que me ha pasado en mi ¿Cómo vida. se te ocurrió? Pues mira, se le ocurrió a mi hermano. Es que fue una locura, desde cómo me hicieron un encargo en Venezuela, una cosa extrañísima, hablando de encargos. Una gente se me acercó, que además, nunca más volví a saber de él, o sea, un poco como el corrido, ¿eh? Así, se me acercó, me encargó que escribiera una ópera y después yo nunca volví a saber de esta persona. Esta persona trabajaba en la OEA. Y ¿Así pues te nunca encargó? Claro. él me encargó esta ópera y entonces yo llegué a México con un pequeño aliciente económico y yo pues muy emocionada, ¿no? Estamos hablando ya yo la estrené en 2008, pero este proyecto empezó como en el 2000, o sea, yo realmente estaba apenas llegando de Inglaterra y empezaba a hacer mi carrera profesional en México. Y bueno, y desayunando en casa de mi papá con mi hermano es artista visual, le dije, oye, pues mira, tengo este encargo y la verdad pues era un género un poco lejano a mí. Y entonces no tenía mucha idea de cómo, sobre qué hacerlo, el libreto, cómo trabajar con un dramaturgo, estaba yo muy perdida. Y entonces mi hermano me dijo, oye, mira, lo más importante de una ópera va a ser la idea y la música. Entonces, ¿por qué no? Déjame ver, trabajemos juntos, a mí se me va a ocurrir algo. Y me dijo, vamos a la revista El Alarma, ahí seguro encontramos una idea. Porque pues todas las óperas, así el verismo italiano, todas son notas rojas. Entonces, ¿por qué no vamos realmente a la nota roja de este país? Ahí encontramos la noticia, ¿no? Y hacemos algo. Me pareció tan descabellado. Pero dije, bueno, si va a ser mi primera ópera, la verdad es que a mí me imponía muchísimo trabajar sobre una obra de la literatura universal y todo. Dije, no, si es un fracaso con mi hermano, no importa, o sea, ¿no? Si le voy a dar en la torre a la revista La Alarma, tampoco importa, ¿no? O sea, entonces dije, bueno, vamos. Y encontramos una noticia en donde aparecía Camelia la Tejana. O sea, era la foto de ella, o sea,
Es que era genial, Cristina, porque era un indocumentado que se tiraba a las vías del tren y pasaba el tren en Ciudad Juárez porque estaba alcohólico, lo habían visto discutir en El Paso, Texas, se cruza la frontera y se avienta en las vías del tren y el tren le corta la cabeza y ya, y la cabeza, por supuesto, tirada en el suelo, muy ilustrativa, así como, ¿no? Como la gráfica de la revista El Alarma, ¿no? Pero ahí en la cabeza tirada hay una mujer llorando con un sombrero y dice, es Camelia la Tejana. Entonces, mi hermano y yo, inmediatamente la pregunta es, ¿Camelia la Tejana? Pues claro, la del corrido. Yo conocía el corrido por Ludwig Margules, porque Ludwig Margules daba su clase de dramaturgia con ese corrido, porque ese corrido tiene todos los arquetipos de una historia, tiene todo. Es una historia completa. Es todo narcotráfico, pasión, engaño, todo, absoluto. Y además lo dicen en la canción, ¿eh? Pero la interpretación es maravillosa. Hasta me dieron ganas de ponerme a bailar como bien. Sí, exacto. Y son así 4 estrofas donde te cuentan todo. Todo. Voy a hacer un corte y regreso enseguida. Bueno, tenemos tantas cosas de qué hablar que a usted que nos acompaña este viernes en nuestro programa Conversando, ya Graciela, a mí nos falta tiempo para conversar. He encontrado muchas nociones acerca de tus inicios. ¿Qué tal que tu primera obra es Divertimento para clarinete solo, 85-86, o no es así? Sí, es así. Porque en unas partes me dicen una cosa y en otras otra. ¿Sí es así? Sí, es de las primeras obras, sí. No sé si ya sería el Opus 1, pero está entre el Opus 1 y Patios Serenos y... Sí, luego tienes obras para un solo instrumento, varias, bastantes, como 10 o 12. Algunas duran 1 minuto, 3 o 4. ¿Se puede expresar un pensamiento musical en tan breve tiempo? Sí se puede, sí se puede. De hecho, así como, bueno, yo te diría, están los haikus en literatura. Tienes un haiku musical, el primero. Exactamente, sería, pues definirlo así, ¿no? También puede haber haikus musicales en donde puedes decir cosas muy sencillas y de una manera muy refinada en muy poquito tiempo. Sí se puede. También comentabas, una partitura difícil de interpretar no es porque sea buena necesariamente. Sí, la dificultad no es calidad. Sí, yo te diría, por ejemplo, las gimnopedias de Erik Satie, que son muy conocidas, no es una obra difícil y sin embargo es una obra lindísima, ¿no? Con una armonía deliciosa, con una melodía maravillosa y es una obra muy sencilla. Entonces, a eso es a lo que me refiero. O sea, no necesariamente lo complejo significa que es bueno. Pensé de pronto en El sueño de un fauno de Debussy. Es una obra transparente completamente. Es de agua. Sí, exactamente, sí. El preludio de la siesta de un fauno además es muy única para su momento. Es preciosa. Es preciosa, sí. Y esto me permite referirme a tu fascinación por Debussy y por otro lado, me parece que en el otro extremo, por Bartók. Sí, yo tengo ahí como mis 4 fantásticos, así, mis 4 compositores que para mí han sido pilares fundamentales. Que por un lado está Debussy y Ravel. Claro, y por otro lado, yo diría Bartók y Stravinsky, ¿no? Y esos 4, como que para mí, estas 2 aristas son muy importantes. Por un lado, la sensualidad, la orquestación maravillosa de Ravel, el lenguaje armónico de Debussy, me parece de un refinamiento y eso, pues, evidentemente me ha influenciado toda mi vida. Pero y por otro lado, tienes la fuerza rítmica, ¿no? De estos otros genios musicales que son Stravinsky y Bartók. A Ravel le ha pasado algo como no a Don, sino a Manuel M. Ponce. El éxito de Estrellita opaca toda su obra o la borra un poco, digamos, la aleja. Y el éxito del bolero de Ravel aleja todo lo demás. Pues mira, a mí no bueno, quizá yo ahí te diría, Ravel se toca muchísimo y no solamente se toca el bolero. Yo creo que la gente con un poquito más de ganas de conocer más a Ravel inmediatamente entra al mundo de Ravel.
estaríamos hablando pues realmente de la gente que apenas si se acerca a la música de concierto, y sí te diría, bueno, pues sí, la noción que van a tener quizás sea el bolero, pero yo lo que les diría a la gente que nos está escuchando ahorita es el bolero es una delicia, pero hay N cosas de Ravel, ¿no? Toda su obra para piano, ¿no? Su obra camerística, su cuarteto para cuerdas, en fin. Comentabas que en tus composiciones está la presencia de la música folclórica. ¿No te parece que esa presencia está en general en todos los compositores? Porque se nutren de lo que se vive, como decías antes, y también de lo que se escucha. Sí, siempre ha habido, esa influencia siempre ha estado, y además, hoy en día algo que también me parece sumamente interesante es que no es solamente la música folclórica de tu propio país, sino en realidad de todo el mundo. O sea, volviendo a Debussy, por ejemplo, hasta que fue esta exposición universal a finales del siglo XIX en París, él pudo escuchar música de otras latitudes, de otras culturas, y eso fue determinante para su desarrollo armónico. Esto también le pasó, por ejemplo, a Picasso cuando vio el arte africano y entonces de ahí desarrolló el cubismo. O sea, para los artistas es muy importante, ¿no? El contacto también con otras culturas. En la música de concierto tenemos muy fuerte la influencia occidental europea. Pero estos músicos también han visto hacia otras latitudes. Esto está cambiando afortunadamente, pero durante muchos años pues lo que se ha dictado, lo que se tiene que hacer y cuál es el futuro de la música lo han dictado los europeos. La prueba de que esto está cambiando está en la propia actitud de Dudamel, que dice, yo quiero hacer un repertorio propio, que eso es muy importante, latinoamericano. Él puede tocar a Beethoven y a Mozart, claro, pero él quiere algo que suene a este tiempo, que sea un eco de este tiempo, un lenguaje, un idioma de este tiempo. Sí, eso es muy importante. La diversidad hoy en día, o sea, yo creo que las instituciones tienen que tomar en cuenta equidad de género, la diversidad, o sea, son temas ahorita delicadísimos, pero a la vez fundamentales. O sea, y creo que las orquestas, sobre todo en Estados Unidos, yo he visto ya un cambio en las programaciones. En el repertorio de la Filarmónica de Nueva York dices, en cada programa hay una mujer. Hay ya una mujer. Entonces, ahora, y tú misma lo has dicho, ya la historia depurará que sí, que no, que se queda, pero sí creo que es una responsabilidad ahorita, en el presente, que las orquestas abran los caminos, abran las oportunidades y que después ya se sepa qué quedó, qué fue bueno, qué fue malo. Yo creo que eso se verá después, porque también pensar que voy a estrenar una obra de un latinoamericano seguramente va a estar chafa, ¿no? Eso me parece terrible. También me parece terrible, por ejemplo, cuando a mí me preguntan cómo ha sido tu desarrollo profesional en términos de que eres una compositora mujer y además latinoamericana. Yo siempre digo, y además latinoamericana, porque es doble. Pero mexicana, además no, mexicana. Y mexicana. Pero, y siempre llego a este pensamiento, Cristina. Me parece terrible que te excluyan por ser mexicana o por ser latinoamericana, pero también me parece terrible que te incluyan simplemente por el hecho de serlo. Eso me parece ofensivo, es humillante. Exacto, porque entonces tu calidad artística, no vale. ¿Dónde queda? Sí. ¿Dónde está? ¿No? Y creo que esto es algo que se tiene que tomar muy en cuenta en las instituciones, ¿no? Porque tampoco quiero esto, pues una cuota ahí, bueno, pues vamos a programar este compositor porque pues es latinoamericano y vamos a darle la oportunidad, ¿no? También me parece un poco proteccionista y erróneo. O sea, se tiene que equilibrar y se tienen que abrir las oportunidades porque la música del siglo XX y los compositores vivos, siglo XXI, lo merecen. Pero es procurar, aquí estamos luchando por procurar el nivel de desarrollo profesional en hombres y mujeres. Exacto. No es porque toca bonito, es porque sabe y porque conoce. Claro, y que no sea también una falta de desconocimiento, porque esa es la otra. Y muy importante, y empieza por las instituciones educativas musicales, que pues no te programa porque no te conozco, porque en Europa a nadie le interesa estudiar lo que pasa en Latinoamérica. No estamos en esas agendas, no estamos en los currículums de las escuelas. Bueno, estabas viendo en los libros del University Press, que decías tú, Latinoamérica, conga.
Esa es Sí, la no, bueno, definición de la eso, conga. yo cuando vi eso dije, bueno, si el continente Imagínate, un se continente. resume en una Bárbaro. conga, pues yo ya no tengo nada que hacer, ¿no? Ni qué decir, ¿no? Y eso es a lo que me refiero. Eso está mal porque entonces no conocen, o sea, no solamente no programan, no, por esta cuestión prejuiciosa, sino también por una ignorancia brutal, porque no, y también de voluntad, porque no han querido adentrarse. Pero hay algo más, cuando vienen músicos de fuera, he conocido muy pocos, yo no soy especialista en la materia, siempre me comentan primero de la comida, que es impresionantísima, la fuerza que tiene esta ciudad, pero me dicen la música. Entonces yo no dudo que ellos se lleven mucho de nuestra música, no como robo, ni muchísimo menos, sino la han escuchado y esas notas las van a asimilar a su trabajo. Nada más que nadie lo reconoce, nadie lo dice, no lo quieren reconocer. No, La claro. música huasteca, imagínate la influencia que tiene, por ejemplo. No, es maravilloso y nuestro folclore es maravilloso, Sí, sí. pero tiene que haber la voluntad de conocerlo. A mí eso es lo que me da mucha tristeza, porque a la inversa no sucede igual. O sea, nosotros sí estudiamos esos compositores europeos. En tus clases, ¿cuánto interés hay entre tus alumnos hacia los compositores jóvenes latinoamericanos? Hablamos mucho del tema porque es muy importante que el compositor, desde muy temprano, empieza a pensar en qué contexto está. O sea, cuál es tu tiempo, cuál es tu contexto, qué es lo que te rodea y hacia dónde vas a ir. O sea, estos planteamientos que inciden totalmente en tu estética son fundamentales y son cosas que se tienen que plantear los jóvenes compositores desde un principio. Si yo voy a utilizar un material folclórico, ¿por qué lo voy a utilizar? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Por qué? Y en ese sentido es muy importante que conozcan su propio contexto y conozcan el entorno mexicano y el entorno latinoamericano. Pero además que conozcan la historia de la música, porque tú comentabas también algo muy interesante. Dice, quieren luchar contra algo, pero contra corrientes que no conocen. Es como querer ser abstracto sin conocer lo figurativo, pues tienes que partir de una cosa a la otra. Claro que sí, sí, eso también pasa mucho, que los compositores jóvenes en esta avidez por experimentar y renovar y revolucionar, pues muchas veces quieren romper con la, ¿no?, vanguardia entre comillas, pero no la conocen tampoco. Entonces, bueno, yo quiero romper con la vanguardia, con la tradición. Yo quiero romper con la tradición, pero hay que conocerla, ¿no? Para ver a qué te vas a enfrentar yo eso sí, sí pienso que la disciplina y la técnica sí son herramientas fundamentales, porque son tus recursos, con lo que si tú estos recursos los desarrollas, vas a poder mejor decir tu idea. Muchas gracias de verdad por todo, por esta lección, pues de arte y de música y de literatura y de vida, que eso es lo más importante. Cuídate mucho y ojalá que tengas mucho éxito el 22 de marzo allá en Nueva York.